Buenos días, nuestros nombres son Valeria Giraldo, Daniela Valencia y Daniela Velázquez y les venimos a explicar pequeños RNA, silenciamiento génico. Como ya hemos visto a lo largo del curso, el material genético atraviesa tres procesos claves que ya hemos estudiado: la replicación, la transcripción y por último la traducción, donde finalmente obtenemos una cadena polipeptídica. Sin embargo, surgen preguntas como: ¿qué ocurre cuando la célula no necesita más determinada proteína para cierto proceso? ¿O cómo hacen algunas células para defenderse de diferentes agentes como virus? Y finalmente, si todas las células tienen la misma información genética, ¿por qué son diferentes en todos los tejidos? La respuesta a todas estas preguntas tienen algo en común, y esto es el silenciamiento génico. Pero, ¿qué es el silenciamiento génico? Para poder entender este término, primero tenemos que tener algunos conceptos claros. El proceso de silenciamiento génico es un proceso que ocurre tanto en eucariotas como en procariotas y funciona como control. Hoy les hablaremos de este mecanismo a nivel posttranscripcional. Consiste en el uso de ARN de interferencia para regular la expresión de determinados genes. Las moléculas de ARN interferente son pequeños fragmentos que además son no codificantes. Que no sean codificantes quiere decir que a diferencia del ARN mensajero, estos no se van a traducir a una proteína. Además, van a ser procesados por proteínas argonautas. Las proteínas argonautas son una familia de proteínas asociadas directamente con el silenciamiento génico en las células. La primera vez que se vio el funcionamiento de este mecanismo fue en el año 1990, cuando investigadores estaban trabajando con petunias y su objetivo era sobreexpresar en ellas el gen que codificaba la enzima chalcona sintasa. Esta es encargada de producir el color púrpura en estas flores. El resultado esperado eran que los pétalos obtuvieran un color más intenso, ya que había más expresión de este gen. Para su sorpresa, obtuvieron flores que tenían parches blancos y flores con pétalos totalmente despigmentados. Al analizar la concentración de la enzima, vieron que era 50 veces menor a los niveles normales, concluyendo que estos genes se estaban subexpresando. Después, en el año 1993, se vio una actividad similar en un organismo modelo nemátodo. Aquí se descubrió una interacción entre un pequeño ARN y un ARN mensajero por primera vez. Los ARNI se pueden clasificar en diferentes grupos. Hoy les hablaremos de dos de esas clasificaciones: los ARN-Si y los ARN-Mi. Los microARN son un tipo de ARN que tienen forma de bucle de horquilla, como los podemos ver aquí. Ellos son de origen endógeno, es decir, que son sintetizados en y por la célula. Ellos regulan el proceso posttranscripcional gracias al apareamiento de bases con un ARN mensajero complementario. El mecanismo funciona de la siguiente manera. Primero, como dijimos anteriormente, este ARN es de origen endógeno. Por lo tanto, el primer lugar en que nos ubicaremos es en el núcleo celular. A este ARN obtenido el primer transcrito lo llamaremos microRNA. La célula posee una proteína llamada DROSHA, que se une junto a otras proteínas y forman el complejo microprocesador. Este complejo lo que va a hacer es que libera y separa las extensiones de los lados 3' y 5', porque así forma el pre-microRNA. Para entender mejor este mecanismo les tenemos una animación. El pre-microRNA, que son cadenas más cortas, como vimos en la animación, tiene que ser transportado hasta el citoplasma de la célula. De esto
se va a encargar la exportina 5 en el tercer paso. En el cuarto paso, una vez llegó el pre-microRNA al citoplasma, se realizará el corte de la arquilla que se encuentra en la terminación. Esto será catalizado por la enzima Dicer. Como siguiente, gracias a la unión de diferentes proteínas, se formará el complejo MIRISC, como podemos ver aquí, o también conocido como el complejo silenciador, un complejo clave en este mecanismo. Lo primero que realizará este complejo es el desenrollamiento de las moléculas, es decir, pasará de esto que tiene más o menos esta estructura de aquí a esto que ya está separado. ¿Para qué? Esto se realizará con el fin de liberar una de las dos hebras y quedarse unida y quedarse con una que quedará unida al complejo, como podemos observar en la siguiente imagen. Aquí podemos ver lo que vendría siendo el complejo MIRISC o complejo silenciador y ya desenrolló la hebra de ARN y se quedó con una de las dos hebras y la otra pues se soltó del complejo. A esta hebra que se soltó la llamaremos hebra pasajera y esta hebra que se quedó aquí en el complejo la llamaremos hebra guía. Una vez el complejo MIRISC ya solamente tiene a la hebra guía unida a él, pues aquí ya esta hebra tiene la funcionalidad de un micro RNA. Y lo que hará es que por complementariedad de bases, esta se unirá a un ARN mensajero blanco. Aquí puede pasar dos cosas, ya que ella se une en la región 3' UTR del ARN mensajero. Entonces, ella puede ser o puede tener un emparejamiento perfecto de todas las bases, como podemos ver aquí. Y si esto pasa, entonces lo que ocurrirá es que este ARN mensajero se degradará. Pero si no, si el emparejamiento no es perfecto, como podemos ver aquí, entonces lo que sucederá es que esta simplemente, pues el complejo MIRIS con la hebra guía se unirá en su totalidad al ARN mensajero y va a inhibir la traducción de este ARN mensajero, ya que el ribosoma no va a reconocer el ARN mensajero y pues si el ribosoma no reconoce el ARN mensajero, entonces no podrá haber traducción. El otro tipo de ARN interferente son los RNA-seq o ARN de silenciamiento. Son un tipo de ARN bicatenario, es decir, que están constituidos por dos cadenas. Esto gracias a la complementariedad de bases a nivel intramolecular. Actúan gracias a su especificidad con lo que llamaremos el ARNM blanco. Pueden ser de origen endógeno o exógeno, lo que significa que pueden ser sintetizados por la misma célula o pueden provenir de fuentes externas a la célula. El mecanismo de este ARN funciona de la siguiente manera. Primero, las moléculas precursoras de este ARN se llaman dsARN, que son estas cadenas que vemos aquí. Estas son cadenas de ARN más largas, que después, gracias a la molécula Dicer, que es la misma que catalizó este paso de aquí para el microRNA, se convierte en fragmentos más cortos. A estos fragmentos más cortos ya le llamaremos cRNA. Al igual que los microARN, estos son reconocidos por un complejo análogo al complejo MIRISC, que en este caso será el complejo C-RISC. Y el funcionamiento va a ser muy parecido. También va
va a existir una hebra guía que se va a quedar unida al complejo C-RISC y va a haber una hebra pasajera que se despega del complejo. Una diferencia con los microRNA es que estos son altamente específicos, ya que la complementariedad con su objetivo es total, a diferencia de los MIRIs que pueden tener los dos casos, lo que significa que los cRNA solo silencian degradando el ARN mensajero blanco, no inhiben traducción. Como pudimos observar, entre los mecanismos utilizados por los microARN y los cARN tienen similitudes y diferencias. Estas serán resaltadas en la tabla a continuación.